resulta que me toca a mí. ¿Lo has invitado? Bueno, pues ya me dice. Gloria al Señor, hermanos. Qué bueno es que nuestros jóvenes hayan estado el viernes en un retiro de oración y de enseñanza, ayer en un concierto de música cristiana. Hay quien cree que el Evangelio es: no puedes hacer esto, no puedes ir allí, no puedes comer esto, no puedes... No, el Evangelio es: todo lo puedes hacer en el nombre del Señor. Donde no esté el Señor, ahí no. Pero leamos la Biblia. Hoy vamos a estudiar la historia de Jonás. ¿Hay algún sitio más raro para orar que en la barriga de un pez? Y el Señor escuchó. Como decía la hermana, no hace falta estar en la iglesia, en la barriga de un pez. Yo os digo que esta es la oración más intensa que se ha hecho nunca, porque yo creo que aquel hombre creía que estaba ya en el infierno. Pero vamos a meditar en esta palabra. Señor Jesús, que tu palabra sea de bendición para todos nosotros en esta mañana. Espíritu Santo, toma mis labios para predicar con fidelidad, con unción y con gracia. Y prepara, oh Señor, para que cada uno recibamos lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Si alguien aún no te conoce, que en esta mañana pueda recibir el mensaje de Jonás: arrepiéntete. Si algunos como yo ya te hemos conocido hace tiempo, que recibamos el mensaje de Jonás. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Señor, tú tienes mensaje para todos. Espíritu Santo, prepáranos para recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de Jonás es una historia que algunos han dicho: bueno, esto es una parábola que está escrita ahí en la Biblia. Otros dicen: bueno, esto fue una cosa que alguien se imaginó. Pero miren, hermanos, cuando Jesús da validez a un texto del Antiguo Testamento, ese texto es así de real. Los fariseos y la gente de su tiempo le decía: queremos que hagas un milagro, queremos que hagas una señal. Si vemos que andas sobre el mar, si vemos que conviertes el agua en vino, si vemos que otra vez que haces esto, si vemos sanar a un cojo, si queremos... Y Jesús le dice: mira, la única señal importante es la señal de Jonás. 3 veces, 3 días, con sus noches, muerto y resucitar. Porque así pensaban que estaba Jonás. ¿O alguien cree que los que echaron a Jonás al mar pensaron que iba a volver a salir? No. Igual que no pensaban que Jesús resucitaría. Pero ese es el mensaje que tenemos. Cristo vive. Jesús ha resucitado, hermanos. Por eso estamos aquí. No estamos aquí porque hay una Biblia. No estamos aquí porque a alguien se le ocurrió vamos a hacer una iglesia embajadora. Estamos aquí porque Cristo ha resucitado y vive. Y como decía la hermana, vive y está preparando lugar para nosotros en el cielo. Una niña en un colegio dijo a su profesor que a ella le gustaba, cuando preguntaron ¿qué es la cosa que más os gusta? Dice: a mí esta semana me han contado la historia de Jonás y me ha gustado mucho. Y el profesor le dijo: pero bueno, niña, tú sabes que eso es un cuento, eso es una historia inventada para entretener a la gente. Dice: no, profesor, la Biblia dice que eso fue así. Y el profesor le dice: pero eso, ¿cómo te puedes creer una cosa tan simple? Y la niña, con su sencillez, le dice: mire, pues, señor profesor, cuando vaya al cielo, le voy a preguntar a Jonás que me explique exactamente cómo fue. Y luego ya se lo explicaré. Y el profesor le dice: ¿y si Jonás está en el infierno? Dice: ah, bueno, entonces se lo pregunto a usted. Bueno, la niña sabía que lo que decía la Biblia era verdad. No sabía dónde está, pero que lo que dice la Biblia es verdad. Y esa fe sencilla de los niños es trascendente, es muy importante. La historia de Jonás, como toda la palabra de Dios,
el Espíritu Santo la puede hacer viva y real para nosotros. Y podemos sacar enseñanzas para nuestra vida hoy. Meditando de nuevo sobre esta historia que tantas veces habremos escuchado y leído y comprado a nuestros hijos y ahora ya a mis nietos, pues me daba cuenta que la historia de Jonás tiene parecido con la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Mirad, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Jonás se parece a ese hijo pequeño que quiere hacer cualquier cosa menos obedecer lo que dice su padre. Que lo que quiere es, yo me quiero ir lejos, yo aquí no estoy a gusto, yo aquí no estoy bien, a mí no me gusta. Lo que hizo Jonás. Y los dos últimos capítulos, el 3 y el 4, se parecen a ese hijo que está haciendo las cosas que quiere el padre, pero siempre está enfadado. Es que nunca me has dejado hacer un corderito, es que haces fiesta por... Y a veces nos pasa eso. A veces estamos rebeldes contra Dios, o a veces estamos quejándonos haciendo las cosas de Dios. Y yo creo que a Jonás le pasaba un poco a eso. Jonás era un hombre piadoso, era un hombre que tenía un ministerio de parte de Dios. En el libro de Reyes se nos habla de cómo él, en tiempo de Jeroboam II, en el reino de Israel, él anunciaba, él predicaba el Evangelio. No solamente se menciona en su libro, sino que era realmente un hombre así. Y a veces yo, meditando esto, pensaba, ¿se equivocó Dios al elegir a Jonás? Un hombre el cual le dicen, oye, vete a la derecha, vete hacia el oriente. Y él coge y se va hacia la izquierda, se va hacia el occidente. Que sabía bien claro lo que Dios le decía. Porque, hermanos, Jonás no podía decir, es que no estaba escrita la Biblia. Mira, Indalecio, no estaba escrita la Biblia y yo no lo tenía claro. A mí me pareció oír algo, pero no, Jonás sabía perfectamente lo que Dios le decía. Igual que muchos de nosotros sabemos cuando una palabra del Señor nos habla en nuestro corazón. Cuando el Señor está hablándonos que tenemos que ser fieles en esto, obedientes en aquello, que tenemos que ir a este sitio, tenemos que hacer estas cosas. Muchas veces el Señor nos habla con una claridad absoluta. Pero sin embargo, tratamos de explicarle a Dios lo que nos conviene hacer en el nombre de Dios. Y hermanos, solo Dios sabe lo que tenemos que hacer en el nombre de Dios. Realmente, yo creo que Jonás debía tener también unas cualidades naturales muy hermosas. Yo creo que tenía que tener una voz potente, una voz poderosa, porque realmente me cuesta trabajo pensar que alguien podía estar todo el día entero predicando por una ciudad y hablar de esta manera muy sencilla, como a veces cuando nosotros decimos, no, te quiero dar un folleto en el nombre del Señor. No, seguro que él tenía una voz potente y no tenía un micro como tengo yo, porque para mí es muy fácil que todos me oigáis, pero él tenía que pasar por las calles donde pasaban caballos, donde había gente, donde había ruido, y sin embargo anunciar el Evangelio. Y realmente Jonás fue un buen profeta capaz de oír y de entender la palabra de Dios. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Para una vez que aparece España en el Antiguo Testamento, porque Tarsis era en el sur de España, que sea para que un profeta huya del Señor es una pena, ¿verdad? Por lo menos en el Nuevo Testamento aparece que Pablo va a venir a predicar el Evangelio. Pero él, si conocéis y tenéis un poco en mente el mapa, Israel, Nínive estaba al norte y hacia el oriente, y España pues está al otro extremo del Mediterráneo. Y él se fue
lo más lejos que pudo. Y realmente eso ya llama la atención. Que un profeta de Dios haga esto. Pero además, mirando la historia de Jonás, fue un ministerio entre incrédulos. Jonás siempre estuvo entre gente incrédula. En el reinado de Jeroboam en Israel, si leéis el pasaje en Segunda de Reyes, Jeroboam II, el pueblo estaba viviendo totalmente alejado de Dios. Cuando iba en el barco, la gente ni mucho menos eran creyentes. Versículo 5 del capítulo 1. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Estaba con gente incrédula. Y si leemos en el capítulo 3, versículo 3, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios. Luego antes no creían en Dios. Ni creían los marineros, ni creían los de Nínive. Y realmente es importante darnos cuenta, y podemos entender la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive. No podemos estar de acuerdo, porque nunca podemos estar de acuerdo con desobedecer a Dios. Pero había profecías de que Nínive iba a arrasar Israel. Y el profeta decía: yo, un israelita, voy a ir a predicar a estos que quieren arrasar mi tierra. Y la gente va a decir: pero tú estás loco. Y sin embargo, el Señor le dio una unción que yo creo que es el predicador con mejores resultados a nivel de conversiones de la historia. Dice la palabra que hemos leído en Jonás 3:3, que Nínive era una ciudad que se tardaba 3 días en recorrer. Pero también dice que Jonás no tenía muchas ganas de predicar, porque dice que solo predicó un día. Pero hermanos, fue tan poderoso el mensaje, fue tal el poder que Dios dio al mensaje que llevaba este hombre, que en un día hasta el rey se convirtió, hasta en el palacio creyeron en Dios. Y mira que Jonás no hizo las cosas muy bien, de verdad que no hizo las cosas muy bien, ni fue donde tenía que ir, ni estuvo por muchas ganas de trabajar. Es aquello que nos dicen: oye, cuando puedas hacer esto, y dice: vale, luego lo hago, y luego nunca llegan, ¿no? Pues Jonás más o menos que estaba ahí. Nínive se arrepintió. Los marineros también se arrepintieron. Jonás capítulo 1 versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. A ver si resulta que Dios no se equivocó con Jonás. A ver si resulta que a pesar de que Jonás hizo cosas mal, resulta que tenía una unción de Dios que realmente era tremenda. Esos hombres que cuando veían la tormenta y veían que el barco se hundía y que tenían que echar las cosas fuera, clamaban cada uno a su Dios y hacían sus cosas. Cuando vieron el mensaje de Jonás: esto es por culpa mía, yo estoy desobedeciendo, echarme al mar, y de repente obedecen lo que Dios dice, el mar se calma, ellos creyeron en Dios. Toda la ciudad de Nínive creyó en Dios. Hasta 100 años después no se cumplió la profecía de que Nínive fue destruida, porque 100 años después se habían vuelto a olvidar el mensaje de Jonás. Es el peligro de olvidar el mensaje. No ha habido un predicador tan poderoso como Jonás, porque todos decimos que 3.000 se convirtieron en Pentecostés, pero en Nínive había más de 100.000. En Nínive había más de 100.000. Y fijaros, capítulo 1, versículo 17.
que es una de las partes de la historia que siempre en la escuela dominical pues los niños se emocionan mucho. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué pensaríamos nosotros si echamos a alguien al mar y viene un pez y se lo traga? ¿Que ese pez es la gracia de Dios o el juicio de Dios? Yo pensaría que era el juicio de Dios. Fíjate, en tanto entra en el agua, el pez se lo ha tragado. Pues no fue la gracia de Dios. Ahí se salvó. No se hubiera podido salvar en el medio del mar solo. Y a veces, hermanos, por eso yo veo que Jonás era un buen siervo de Dios, que se equivocó, pero que amaba a Dios. Y hermanos y hermanas, si amamos a Dios, si buscamos hacer la voluntad de Dios, por supuesto que no hay justo ni aun uno. Por supuesto que nos podemos equivocar, pero aún las cosas que otros dirán, el Señor le ha condenado, el Señor le ha castigado, va a ser al revés. El Señor le ha salvado. Eso no ha sido juicio, eso ha sido gracia, eso ha sido misericordia. Si somos hijos de Dios, aun cuando nos equivocamos, el Señor va a manifestar su gracia en nuestras vidas. Lo hizo con el hijo pródigo. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. No. Buen vestido, buen calzado, buen banquete, buen anillo. Lo hizo con Pedro. Cuando le negó, Jesús no fue y dijo que Pedro tenía, ¿quién tenía razón, Pedro? ¿Qué? ¿Quién tiene razón? ¿Me ibas a negar o no? No, Jesús. Pedro, ¿me amas? Jesús es un Dios restaurador. Cuando David pecó, el Señor también buscó restaurar su vida. Y así, con Jacob y con tantos y tantos momentos en la vida de los creyentes. Dios es un Dios restaurador. Dios no es un Dios justiciero. Esa imagen de que Dios está siempre pendiente y como he pecado el Señor me castiga, no se corresponde con la misericordia, con el amor y con la gracia de Dios. Claro que Dios no tolera el pecado. Claro que Dios no podía permitir que Jonás se fuera al otro lado del mundo cuando su ministerio estaba en Nínive. Claro que Dios no va a permitir que en tu vida tú hagas cosas en contra de la voluntad de Dios, pero lo que va a hacer es corregir, es enviar los medios para que tú eso lo corrijas. Y por esa manera, de una manera u otra, nos ayuda a corregir. El libro de Jonás, además, termina como la parábola del hijo pródigo. Los que sabéis la parábola del hijo pródigo, ¿cómo termina la parábola? Que el padre sale a decirle al hijo mayor, oye, que tu hermano lo habíamos dado por muerto, como Jonás, ¿verdad? Pero ha revivido y hemos hecho fiesta. Y ahí acaba la parábola. Y nos quedan preguntas. ¿Entró el hijo mayor? ¿Salió el hermano a saludarle? Hay cosas que la Biblia a veces deja. El libro de Jonás también de alguna manera acaba igual. Fijaros, el versículo 10 y 11 del capítulo 4, ¿no? Dice Jonás 4:10. Y dijo el Señor, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Porque Jonás, como dijo, predicó un día y se salió a las afueras. Dice, bueno, voy a esperar a ver si el Señor, si estos ninivitas, estos asirios, ninguno se convierte y el Señor manda el juicio, y voy a Jerusalén para decir, el Señor ha destruido a los ninivitas, ya no nos van a invadir. Y se sentó. Y por la noche el Señor hizo crecer una calabacera, una planta que tenía que crecer en varios meses, creció en una noche. Y Jonás dijo, que viera la sombrita de la calabacera. Bueno, menos mal. Pero al día siguiente, esa misma noche el Señor mandó un gusano. Y con el mismo tiempo que tardó en crecer, la calabacera se secó. Y entonces cuando Jonás se despertó y empezó a calentar el sol, estaba enfadadísimo.
estaba molestísimo. Y Dios le dice, o sea, tú estás molesto por una planta que ha crecido, ni siquiera la has sembrado, no has hecho nada. Y yo no voy a tener compasión por Nínive. Hermanos, Dios ama a la ciudad de Palma. Dios ama a la gente que no conoce a Cristo en Palma. ¿Y sabes quién va a ir a predicarle a los palmesanos? Digo los palmesanos, seamos del país que seamos, a los que vivimos en Palma. ¿Jonás? No. Los Jonás de hoy en día. Los que creemos en el Señor hoy en día, que somos tú y yo. Y Jonás se enfadó mucho. Igual a veces nosotros nos enfadamos mucho por las cosas materiales que no nos salen bien. Y a veces el Señor nos dice, puedes mirar un poco más arriba. Puedes ver las cosas como yo las veo. O sea, a ti te ha molestado que la calabacera se secara en un día. Y no me puede molestar a mí que 100.000 personas se vayan al infierno. Y el versículo 11 dice, y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir espiritualmente entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hace poco un niño me decía, D'Alessio, en el cielo habrá animales. Y yo le dije, yo es que no he ido todavía. Pero el Señor tiene misericordia por los animales. Y es cierto que cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva, dice que el cordero y el león pastarán juntos. Bueno, ¿será eso durante el milenio? ¿Será después del milenio? Yo no sé si habrá animales, pero el Señor ama toda su creación y a los animales también. Por eso un creyente no puede maltratar a un animal. Un creyente es el primer ecologista, es el primer cuidador de animales, es el primer predicador de almas. Por eso no tienen que enseñarnos las ONGs, ni tienen que enseñarnos los ecologistas. Si realmente amamos a Dios, vamos a amar su creación y vamos a amar su obra. La medicina que Dios dio a Jonás fue recibir su gracia. Para él, le salvó a él y para el mundo. Y hermanos, el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado nuestra manera de vivir. Tenemos la certeza de que un día estaremos en esa morada que el Señor está preparando para nosotros. Pero el Señor está preparando muchas más moradas y nosotros también tenemos que estar ahí. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10, el apóstol Pablo habla de lo que hizo Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que pensó Jesús, lo que sintió Jesús es lo que tenemos que sentir nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, bueno, los hemos creado sin pecado. Dios creó al ser humano sin pecado. Ellos han elegido eso. No. Él dice que no estimó. Es decir, lo hemos hecho bien, lo han fastidiado ellos. No, sino que él dice que, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo que humillarse. Humillarse hasta el extremo de no poder alcanzar nada más que donde llegaba su mano. Porque él no podía dar un salto de 10 metros. Él no era Dios, él era hombre. A no poder más allá de lo que veían sus ojos. A no poder hacer nada más que lo que el Espíritu Santo le guiaba a hacer. Ahí se hizo como nosotros. Pero vemos cuántas cosas pudo hacer Jesús. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros por el mundo en que vivimos? Por las personas a las que amamos, por las personas a las que conocemos y por las personas a las que no conocemos. Nosotros podemos llevar un mensaje de confianza, de esperar y de alabanza. Y debemos pensar, seguramente,
El Señor usó dones naturales de Jonás. Usó su fe y aún en su desobediencia usó su vida. También mis dones naturales. Bueno, José se ha puesto aquí y se ha puesto a tocar. Yo creo que el don que tiene para la música es un don natural, pero él lo pone al servicio del Señor. Si tú tienes un don, ponlo al servicio del Señor. Si eres fontanero y sabes que aquí se rompe un grifo, hay dos posibilidades: que llamemos y paguemos a un fontanero, o que el fontanero creyente diga no, lo arreglo yo. Si eres un artesano y hace falta hacer algo en la casa del Señor, podemos alquilar a alguien, comprar a alguien, pagarle a alguien. O alguien dice, yo soy artesano, a mí el Señor me ha dado esta gracia, yo voy a hacerlo. Por eso hay que pagar por cosas, tenemos que pagar por la electricidad, porque no podemos fabricar la electricidad. Pero qué bueno que hay hermanos y hermanas que vienen a limpiar el templo, que hay hermanos y hermanas que cuando hay que pintar se han puesto a pintar, que cuando ha habido que hacer algún tipo de obras, ampliar cosas, han venido después de sus trabajos y lo han hecho. Poner nuestros dones al servicio del Señor. Eso es muy útil, hermanos. Eso es necesario. Los dones naturales que tienes, también te los ha dado Dios. Además de los espirituales, los naturales. El dinero que tenemos viene del cielo. No te quepa la menor duda. Ya sé que vamos al cajero a sacarlo, yo también voy al cajero a sacarlo. Pero las fuerzas, los medios, la capacidad del trabajo me la ha dado el Señor. Y todo viene del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nos demos cuenta de que todo en nuestra vida pertenece y está en las manos del Señor, vamos a empezar a ser más útiles y vamos a empezar a ser más felices. Mientras que yo pienso que no, mi dinero es mío, mi tiempo es mi tiempo, mi casa es mi casa, mi coche es mi coche, todo empezando por mí, en vez de decir, el Señor me ha dado mi familia, el Señor me ha dado mi trabajo, el Señor me ha dado mi iglesia, el Señor me ha dado esta capacidad de hacer esto o aquello. Y entonces revertimos, invertimos en el reino de los cielos las cosas. Leyendo Jonás, pensaba, ¿qué cosas nos molestan? Jonás se enfadó mucho porque aquella calabacera se le secó. Hay cosas que nos molestan, pero estamos dando gracias a Dios por todas las que tenemos. Jonás no había dado gracias por la calabacera. A lo mejor si hubiera dado gracias, no se hubiera secado, ¿lo has pensado? Pero si no valoramos lo que Dios nos da, a lo mejor el Señor dice, bueno, pues no lo vas a tener. La gente que vivía en la isla de La Palma no valoraban lo que tenían hasta que vino el volcán y se lo quitó. Y entonces, es que lo he perdido todo, pero a lo mejor no había dado gracias por nada. Cuando hemos cogido el COVID, no sé si lo hemos cogido todo, pero yo creo que muchos en algún momento lo hemos cogido y hemos pasado unos días un poco así, nos hemos dado cuenta de lo bien que estamos cuando tenemos salud. Pero a lo mejor no nos acordamos en todo el año de dar gracias, Señor, por la fuerza, por la salud, por el ánimo. Nos quejamos y nos molestamos por lo que no tenemos, pero no agradecemos todo lo que el Señor nos da. Y es muy importante agradecer. Es muy importante ver los problemas, y se pueden ver de dos maneras, como los ve Dios o como los vio Jonás. Dios ve que en una noche puede levantar y hacer una calabacera. Jonás ve que en una noche se puede secar. Dios ve que se pueden convertir 120.000 personas en un solo día. Jonás dice, yo solo dedico un día de los 3 que me has dicho.
¿Quién tiene razón en mi vida? Siempre la tiene Dios. Aunque yo me crea que ya tengo mucha experiencia, aunque yo me crea que hay muchas cosas. Pero unas pequeñas reflexiones sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Las consecuencias de desobedecer a Dios. La primera consecuencia de desobedecer a Dios es caos. Caos. En aquel barco había uno que había desobedecido a Dios, pero todo el barco lo pasó muy mal. Todo el barco empezó a tirar las cosas que llevaban. No sé si llevaban trigo, pero imagínate que en un avión tiran todas las maletas que llevan. O en un barco. Nos vamos a hacer un viaje, yo el fin de semana pasado, como sabéis, estaba de viaje. Y no hay problema, hay que tirar las maletas. ¿Qué hago cuando llego al sitio donde voy? ¿Qué hago sin las maletas? Eso les pasó. Caos. Desobedecer a Dios produce caos, produce desorden, produce problemas. La segunda, desobedecer a Dios me produce desgana. Se me quitan las ganas de alabar. Jonás, mientras todo el mundo estaba tirando las cosas al mar, ¿qué hacía? Dormía. Es que todo me da igual. Es que sé que estoy desobedeciendo a Dios, es que no tengo ganas de nada. Cuando a veces nos pasa eso, cuando a veces no tenemos ganas de leer la Biblia, ahora, hoy tener que ir al culto, estoy cansado, no he tenido tiempo en toda la semana. Piensa, ¿estoy obedeciendo o estoy desobedeciendo a Dios? Desobedecer a Dios produce esa desgana, ese no tener deseo de hacer nada. Y también, cuando yo desobedezco a Dios delante de los demás, lo presento como un Dios débil, como un Dios que no es capaz de que sus hijos hagan las cosas que Él quiere. Por eso le dijeron a Jonás, ¿por qué no oras a tu Dios? ¿Qué pasa, que tu Dios no nos va a escuchar? Jonás dice, no hace falta que yo ore a mi Dios. El problema soy yo. El problema nunca es Dios, hermano. El problema nunca es la iglesia, ya te lo digo yo. El problema soy yo. Y soy yo el que tengo que ver cómo está viendo Dios las cosas, para cambiar la perspectiva, para permitir que ese barco llegue tranquilamente a puerto. Por mi culpa, por culpa de Jonás, ese barco llegó sin la carga. Pero llegaron arrepentidos. Bueno. Perdieron lo material, pero ganaron lo espiritual. Pero si no desobedecemos a Dios, no habrá pérdida de lo material y además habrá bendición espiritual. Por eso, mi desobediencia. Imagínense ustedes que mañana se enteran que el pastor ha hecho esto o aquello, aquella rebeldía. ¿Les fortalecería a ustedes eso? ¿O les haría pensar, qué pasa? Mi desobediencia hace parecer que Dios es débil. Y lo que pasa es que la misericordia de Dios hace cosas que yo no entendería. Si yo hubiera sido Dios, yo me trago a Jonás y levanto otro profeta. Pero es que Dios amaba a Jonás. Es que Dios me ama a mí. Es que Dios te ama a ti. Es que Jesús se ha despojado de su deidad por ti y por mí. Es que Cristo lo que quiere no es destruirnos, sino edificarnos, levantarnos, guiarnos, llevarnos, movernos. El Señor tiene su manera de hacer, que muchas veces no coincide con cómo yo haría las cosas, pero que viendo el resultado, tengo que reconocer que Dios siempre hace lo mejor. Cantábamos un coro, sobre todo lo cantaba el grupo de alabanza.
Y es la frase con la cual quiero dejar esta meditación en tu corazón. Dígale al justo que le irá bien. ¿Qué te parece? ¿Creemos eso? A lo mejor lo hemos cantado a pleno pulmón, o a lo mejor no lo hemos cantado, no sé. Pero yo te digo, si tú eres justo, díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que Jehová va con él. En aquel barco no iba solo Jonás, iba el Señor. Y por eso llevaba al pez enganchado. Venga, detrás del barco para que cuando tiren a Jonás, díganle al justo, hermano, te irá bien. Si el Señor va contigo. Y si has desobedecido, pídele perdón al Señor. Si en algo estás siendo rebelde, pide perdón al Señor. Él es bueno para perdonar. Él ha enviado a Jesús para que nosotros seamos salvos. Por eso, si como la gente que estaba en Nínive o con los que estaban en el barco, nunca has aceptado al Señor, date cuenta que si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, es la mejor decisión de tu vida, te irá bien. Y si ya hemos aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador, hoy me comprometo, Señor, yo voy a ser como Jonás en el segundo llamamiento, me iré a Nínive y no me enfadaré cuando se me sequen las calabaceras. No me enfadaré cuando alguna cosa me vaya mal, pero sí seré agradecido por todo lo que tú me das. Padre Santo y Celestial, realmente nosotros no somos mejor que Jonás, porque realmente vemos cómo tú ungiste su vida y cómo tomaste su prueba para reflejar lo que sería nuestra salvación. 3 días y 3 noches dentro de la tierra, Jesús muerto. Jesús, gracias por una salvación tan grande. Gracias porque si tú estás conmigo, que tú quieres estar conmigo y yo estoy obediente a ti, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Bendice esta iglesia, bendice a cada oyente de este mensaje y ayúdanos a obedecer cada día más y más tu palabra. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.